Claudia. Dios les bendiga abundantemente. Ya vamos a orar y vamos a empezar. Creo que a usted le toca, hermana Claudia. Amén, amén. Así Amén. es. Bueno, pues entonces, oremos para que el buen Señor Dios nos ayude, nos bendiga con su palabra, que podamos explicar su palabra y podamos aprender de lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Amén. Buen Señor Jesús, Dios bueno, Dios santo, Santo. ante de ti, oh Jehová de los ejércitos, necesitados, papito. Necesitados de tu instrucción, Señor Dios. Sabemos, Padre, que tu ministración hacia nuestra vida es una ministración completa. Oh, sí, Señor, papito, es una ministración, papito lindo, perfecta. Y parte de esa ministración está en tu enseñanza. Nosotros vemos, Señor, que el Señor Jesucristo tuvo misericordia de aquel pueblo y se sentó a enseñarles. Entonces hoy te pedimos que tu misericordia, papito lindo, en forma de enseñanza, se manifieste hoy. Que tu gracia, Señor Dios, descienda sobre nosotros. Que tu Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, descienda sobre nosotros y nos ayude a entender. Y que al entender, papito lindo, podamos dar fruto. Y al dar fruto podamos invitarte a nuestro huerto, Señor Dios, a tener comunión con nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Padre. Ayuda a aquellos que aún no se han conectado, papito lindo, a que puedan hacerlo. Oh, Señor Dios Todopoderoso, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, hermana Claudia. Tiene 15 minutitos. Entrémosle, pues. Dios les bendiga a todos. Es una gran bendición y un gran privilegio, un gran compromiso, pero es una gran oportunidad también de poder compartir y poder estudiar la palabra, ¿verdad? Y saber que es Dios el que, como decía nuestro apóstol hoy en la mañana, es el que da vida a través de la palabra y nos instruye para que podamos crecer espiritualmente, ¿verdad? Y podamos ser una iglesia más madura. Y a mí me tocó el tema, hermanos amados, del fuerte viento solano. En la Real Academia Española esto quiere decir que es un viento caliente que es, para mí es como las pruebas, ¿verdad? Porque dice que es un viento que destruye, que mueve, que quiebra, ¿verdad? Aquello para lo cual fue enviado, cambia las cosas, las transforma. Y en Primera de Reyes, ahí el Señor nos habla, según el estudio, de Elías, ¿verdad? Y yo creo que si algunos no lo han leído, pues lo han escuchado en algunas prédicas en donde el Señor... bueno, Elías recibió una amenaza de Jezabel, ¿verdad? Porque él había hecho un acto que Dios le había dicho que hiciera. Y me llamaba la atención porque así somos nosotros como entes, como almas, ¿verdad? El hecho de que Dios nos habla hoy, nos ministra y el día de mañana a nosotros se nos olvidó el poder y la misericordia que el Señor mostró a través de esa prédica, cómo Él nos ministra a nosotros para que nosotros seamos capacitados, así como fue capacitado Elías. Y Él hizo una gran obra en aquel altar en donde Él dice la palabra que degolló a los profetas falsos, ¿verdad? Entonces me llamaba la atención porque cuando lo amenaza Jezabel, él viene y huye de ese lugar por miedo, ¿verdad? Entonces yo decía, pero ¿cómo puede hablar un viento solano? ¿Cómo se puede explicar eso, verdad? Y yendo más a lo profundo, qué tremendo, porque dice la palabra de Dios que cuando él estaba metido en la cueva, temeroso, sufriendo, porque una mujer lo había amenazado, ¿verdad? Dice que se manifestó un viento solano, dice la palabra de Dios.
Y este viento destruía montes y quebraba peñascos, dice la palabra. En Primera de Reyes, ahí es donde estamos, 19:11. Y dice, entonces dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor, y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Entonces vemos aquí cómo se hizo esa manifestación, que es un movimiento, perdón, un fenómeno natural que Dios usó para poder manifestarse a la vida de Elías, porque él estaba ahí temeroso y no quería salir, y él usa los fenómenos, ¿verdad? Como lo son también las pruebas, para mí en el entender de la palabra, ¿verdad? Porque en él fue algo natural. Hubo un gran viento, dice la palabra, y él vio eso, y a pesar de eso, él dijo, Señor, es que han matado a tus profetas y solo yo he quedado, dijo, ¿verdad? En ese versículo yo me acordaba perfectamente de eso. Y vemos cómo ahí él trataba de hacerse también el espiritual, como hablaba nuestro apóstol hoy, ¿verdad? A veces nosotros olvidamos que estamos viviendo en un tiempo tan precioso en el que nos están enseñando la palabra, pero a través de las pruebas y de los momentos que pasamos, olvidamos que Dios está manifestando en nuestras vidas y que Él permite algunas veces las pruebas, pero es para que nosotros nos examinemos y nos demos cuenta cuál es nuestro estado realmente, ¿verdad? Porque Él trató de hacerse el espiritual con el Señor, y dice que el Señor lo saca de esa cueva, perdón, y lo hace para que él se dé cuenta de su estado en sí, ¿verdad? De que él había temido y de que él estaba ensimismado. A veces nosotros estamos pasando por pruebas, yo lo veía así, de enfermedad o de escasez. Y nosotros decimos, sí, pero es que Dios, ¿por qué va a permitir esto para mi vida? Si yo le estoy sirviendo, si yo no he dejado de diezmar, si yo no he dejado de ofrendar, ¿verdad? Y son momentos que el Señor permite para que nosotros nos paremos y digamos en quién estamos confiando. Si verdaderamente nosotros estamos confiando en Él, si verdaderamente nosotros estamos tomados de su mano y estamos creyendo a lo que estamos viendo en el camino, o estamos temerosos, ¿verdad? De que sabemos que Él está con nosotros, pero ¿por qué Dios permitió esta enfermedad? ¿Verdad? Sentimos que hay viento, sentimos que está sucediendo algo extraño, pero Dios a veces permite esas cosas para que nosotros nos ubiquemos y pensemos en la palabra que ya está escrita y podamos recurrir a ella, ¿verdad? Entonces, vemos cómo Dios permitió eso a la vida de Elías para que él se diera cuenta verdaderamente en quién estaba su confianza, ¿verdad? Yo así lo entendí, hermanos amados. Pero también vemos a un Moisés, ¿verdad? Un Moisés que fue enviado al pueblo de Dios, un Moisés que iba con vara, pero también a él se le fue dicho que fuera, ¿verdad? A un lugar, y él iba con el pueblo, él iba dirigido al lugar donde Dios lo iba a enviar, pero en el camino él ve el mar, ¿verdad? Y yo no me quisiera imaginar detrás de mí un gentillal, ¿verdad? Que está siguiéndome porque yo le dije algo de parte de Dios, como podría ser nuestra familia, como podría ser los que han creído en nosotros y que hemos podido compartirles la palabra de Dios, ¿verdad? Pero Dios espera que nosotros creamos en su palabra, ¿verdad? A través de esos fenómenos. Y eso podría ser la prueba, como les decía, ¿verdad? Porque en ellos sí fueron cosas, un viento de verdad, un viento real, ¿verdad? Y vemos cómo Dios va con Moisés, ¿verdad? Y le dice que extienda su manto y empieza a soplar un viento solano.
fuerte que hizo que se dividiera. Pero yo estaba leyendo ahí que dice que toda la noche sopló el viento. Yo nunca le había puesto atención a que toda la noche, yo pensé que había sucedido en un momento y se abrió y así, ¿verdad? Pero ahí dice que toda la noche sopló el viento solano y el mar fue abierto. Entonces, como todos ya sabemos, el pueblo de Dios fue conducido a través de ese mar, que Dios verdaderamente, imagínense estar en ese momento, ¿verdad? Con Moisés, viendo cómo se abría ese mar y quedaba todo en seco, ¿verdad? Me llamaba la atención y me bendecía mucho porque eh, a veces nosotros vemos las bendiciones delante de nosotros, como lo es nuestras coberturas, ¿verdad? Yo lo veía así. Vemos cómo ellos van caminando y van estudiando y van predicándonos la palabra, ¿verdad? Y nosotros vemos también que fue un pueblo que a pesar de que vio el mar abierto, dudó del poder de Dios, ¿verdad? Vieron el mar abierto, caminaron en el mar abierto y dudaron de el poder que Dios había mostrado a través de Moisés, ¿verdad? Utilizando ese viento solano, ¿verdad? Eso da a entender que era un viento que no solamente destruía y llevaba calidez, sino que dividía, partía, ¿verdad? Y vemos también que el significado de eso es que el pueblo va caminando y va caminando en lo seco, pero también es como un estudio, porque ellos lo explican ahí, de que nosotros, ¿verdad? Como pueblo de Dios, vamos en el camino y tenemos que ir dejando nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Tenemos que ir dejando aquellas cosas que a Dios no le agradan. Y eso fue figura también como el bautismo, el hecho de que el pueblo haya pasado en lo seco, en medio del agua. Eso también ellos lo explicaban que era, mi hermano Willy y mi hermana Piedad, explicaban en ese estudio que es también figura del bautismo, ¿verdad? Es figura para nosotros que ellos recibieron un bautismo, para que nosotros también veamos eso en este tiempo como un momento en el que estamos pasando, en el que estamos viendo tiempos finales y Dios ya no quiere que nosotros sigamos trayendo las cosas del pasado al presente. Por eso es de que yo podía entender aquel versículo que dice que no traigamos más a memoria, ¿verdad? Porque yo no sé si solo a mí me ha pasado, ¿verdad? Pero a veces me vienen cosas de mi pasado y yo en el momento, yo empiezo a reprendo y yo le digo al Señor, Señor, tú ya cambiaste esos pensamientos, tú ya cambiaste esa forma de ser de Claudia. Yo te suplico que eso se muera, que eso ya, Claudia, deje de pensar en eso, que tú por favor me cambies, como dice la palabra, a novedad de vida, como sucede en el bautismo, ¿verdad? Que nosotros podamos tener esa oportunidad como hijos de Dios, que estamos en una iglesia en donde estamos siendo alimentados a través de una leche espiritual en la que nosotros, por ejemplo, yo no me creo en verdad grande, yo no creo que ya lo alcancé todo, jamás podría pensar eso, pero veo a mi par mucha gente que a mí me entristece, que no creen en los 5 ministerios, que no creen en el Espíritu Santo, que no creen en absolutamente casi nada. Y me da tristeza porque ¿de qué podemos platicar, verdad, con ellos? ¿De qué les puedo yo explicar? Si cuando yo les digo, no, pero es que miren pues la palabra de Dios y yo les quiero hablar, ellos dicen, no, 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 eso ya se terminó, los 5 ministerios ya se murieron, se quedaron en el pasado, estos que dicen que son apóstoles y profetas son falsos, porque eso es lo que les dicen sus pastores, ¿verdad? Pero lo más triste para nosotros es que yo me puedo dar cuenta que no estudian la palabra. Por ejemplo, yo, no crean que yo escribo porque me quiero hacerla muy inteligente, no. Yo cuando estoy ahí en la iglesia, yo trato de apuntar, aunque si no me llevé mi cuadernito, yo busco un papel de las peticiones, hermanos. Y yo me pongo a escribir porque yo siento que al escribir
eso se grabó en mi corazón, créanme, porque yo no soy tan inteligente como para que se me quede a veces de memoria, y a veces logro encontrar gente que ama la palabra y que quiere saber algo más, y de repente yo le menciono algo, pero que tal vez acabamos de recibir una prédica. Y viene esta persona y me dice, Claudia, ¿y usted cómo sabe eso? Pero si está escrito, mire, en el libro de no sé qué, yo solo empiezo a buscar, ¿verdad? Porque nosotros lo recibimos en casa. Entonces veo cómo nosotros no dejamos nuestra naturaleza, no dejamos de pensar o de actuar como a Dios no le agrada. A Dios ya no le agrada que nosotros vivamos en esas cosas, en nuestro propio carácter, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Entonces, si Dios quiere que eso ya no esté en nosotros, es porque Él quiere que nosotros sigamos avanzando, ¿verdad? Y eso es lo que Moisés quería, que el pueblo de Dios avanzara. Tan es así que le dijo a Dios, no, si vas a matar a este pueblo de hambre, ¿verdad? Cuando ya no tenían que comer, porque el mismo pueblo estaba reclamando, le dijo, mejor mátame a mí, pero no mates a este pueblo que yo saqué de este lugar, ¿verdad? Y entonces vemos cómo Dios es tan fiel, tan misericordioso con nosotros, que permite esa clase de situaciones para que nosotros entendamos que debemos de caminar en pos de su misericordia, en pos de aquellas cosas, y dejar de creer que lo malo que creemos que es malo a la par de nosotros, o la prueba o la enfermedad, Dios no está ahí, Dios está, y Dios usa esos fenómenos a nuestras vidas para que podamos salir. Les quiero compartir ahora en Ezequiel. Me gustó más la versión que ellos usaron, y dice, pero Ezequiel, Se quedó frisada la hermana. Imagino que se le fue la luz. ¿Ustedes la logran escuchar o soy solo yo? Se No fue sé. la sí, luz, no se mi logra amor, escuchar. iba a poner la luz de colores y Pensé que se Bueno. fue la luz por un momento. Bueno. Es que está muy recio. algo se quemó en la calle y se quedó todo a oscuras. Por misericordia, están ustedes viéndome. Hermana Claudia, ya llevamos 17 minutos. Creo que Solo aquí lo vamos a dejar para respetar los 15 minutos de cada quien. ¿Sí me escucha, hermana Claudia? No, parece que no. Bueno, hermanos, hay alguien, se tuvo que salir la hermana. Ah, no, la hermana también. Se me hace que... Hermanos, solo sí, hermano, ya pasaron un poco más de los 15 minutos. amén. Ezequiel, Ahora ya no se le oye. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermana. papá, es que está lloviendo mucho por aquí. Eso es. Me imagino. este versículo, ellos hablan acerca de Ok, hermana Claudia, fíjese que no le logramos escuchar. uno cuando se monta en la barca. Yo creo que ya no nos escucha. Bueno, vamos a... Le voy a escribir, papa. Puedo Porfa. compartir, porque Hermana esto habla Claudia, sobre ya las nos escucha. profundidades de la palabra. ¿Ya nos escucha, hermana? ¿No se escucha? Es que ya sobrepasamos, Ya ya le vamos escucho. un poco más de 20 minutos. Perdón, hermana. Wow. No te cambies. Gloria a Es Dios. peligrosa la hermana. Pero, Amén. Bueno, gloria a Dios. hermanos, vamos a tratar de Amén. redimir el tiempo. Dios la bendiga, hermana Claudia. Vamos a platicar un poquito de algo que en realidad creo que tenemos que empezar a platicar, y tenemos que abordarlo desde diferentes ópticas, ¿ok? Y yo, mira, pues, muchas veces uno
Hermana Karina, buenas noches. Hay que aprender a trasladar la información. Uno como pastor no debe asustar al rebaño, pero también debe avisar de lo que viene, de lo que parece que se avecina, y esperemos que Dios nos dé un poco de respiro. Pero desde hace bastante tiempo, Dios le ha hablado a su iglesia por medio de, al menos a nosotros, por medio del ministro que nos cubre, del apóstol Sergio, de cómo vienen tiempos de que va a haber un crash económico. Esto no es que lo esté el apóstol enseñando ahorita. Si usted lograse encontrar, hay muchos de esos estudios que no están porque todavía están en cassette. Más o menos en el año de 1900, no, antes, 95, 90, por ahí, 94, 95, el apóstol empezó a dar una serie de estudios acerca de escatología. Y en aquel tiempo se le ponían algunos nombres bastante llamativos para poder llamar la atención de las personas. Por ejemplo, él hablaba acerca del regreso de los nefilim. Y estamos hablando eso del regreso, no del regreso, sino de la manifestación de básicamente seres de otras creaciones. Y cuando estamos hablando de otras creaciones, estamos hablando de pues, lo que la gente le dice ufología, de ovnis extraterrestres, que si usted no me va a dejar mentir, últimamente esto pues es una noticia que está en los medios, y cómo ellos están develando, o sea, los gobiernos, muchas cosas que tienen, y cómo le están dando mucha cabida a esto. Y de que en la Biblia está esto, pues sí está. Cuando el Señor dice que Él va a traer sus ejércitos de los confines de los cielos, de los confines de los universos, pero no es eso de lo que le voy a hablar. Le estoy haciendo referencia a que el apóstol enseñó de esto, le estoy hablando en 1994, 95 aproximadamente. Se habló en aquel tiempo, después del 91 y por el 96, 97, se habló de la resurrección del dragón rojo, hablando de la resurrección del comunismo, y fue unos pocos años después que había caído el comunismo, que el comunismo fue cayendo poco a poco, y lo icónico fue en 1991, cuando se derrumbó el muro de Berlín. Y después se daba por muerta aquella ideología que tanto daño le había causado a la humanidad. Bueno, las dos ideologías, las democracias también, que han causado mucho daño a la humanidad. Pero poco después el apóstol empezó a hablar del resurgimiento del caballo rojo, cosa que nosotros vemos actualmente, y no lo vemos. Hasta hace poco no lo veíamos como antes, sino veíamos cómo la izquierda políticamente, el comunismo se iba introduciendo, y cómo ahora hay una guerra entre Occidente y Oriente, hablando de Rusia, Rusia siempre mantiene un dominio, un ejercicio de gobierno comunista en relación a nosotros los occidentales. Y se habló de esto, pero entre los temas que se dieron, se habló acerca del crash económico mundial. Y nosotros hemos visto cómo se ha ido evidenciando cómo el jinete que lleva una balanza, el del caballo negro, que habla acerca del encarecimiento de la economía, del quiebre de la economía, poco a poco se ha ido evidenciando cada vez más. No es algo totalmente abrupto. Ya en el 2008, pues hubo una burbuja inmobiliaria que casi se trae abajo a
a los Estados Unidos. Antes de esto hubo algo que se le llamó el coletazo chino, donde Guatemala sufrió serias pérdidas y algunos bancos, entre ellos en aquel tiempo Bancafé, tuvo que cerrar. Pero últimamente estamos viendo cómo la economía está sufriendo a raíz de la pandemia y a raíz de las decisiones que se tomaron económicas acerca de la pandemia. Y estamos viendo cosas que anuncian un crash, una depresión económica a nivel mundial. Y obviamente esto, cuando lo vemos en la Biblia, está íntimamente relacionado con los 7 años de hambre que habla el libro de Éxodo, de Génesis, cuando se habla de la historia de Josué y los sueños de Faraón. Entonces, estos 7 años de hambre obviamente son la tribulación y la gran tribulación, pero antes de esto va a dar avisos de que se va a terminar la abundancia. Se necesita que haya un caos de todo tipo para poder establecer lo que la gente ya le llama abiertamente un nuevo orden mundial. Diputados de las cámaras de la Unión Europea hablan abiertamente de esto, el gobierno actual de los Estados Unidos habla de esto, el Papa habla de esto. En fin, ellos ya tienen armada su plataforma para lanzar, pero para que se dé esto, ellos necesitan un caos político, un caos económico, un caos de seguridad, que es lo que estamos viendo, un caos de salud como el que acabamos de terminar de pasar y que en realidad todavía está enfermando gente, pero bueno, entonces, ¿todo para qué? Para promover la plataforma de un nuevo orden mundial donde las cosas estén mejor y, como han venido diciendo, paz y seguridad. Para esto, y armada la plataforma, pueda subirse en ella el anticristo. Entonces, nosotros tenemos que entender que nos tocó vivir un tiempo final, un tiempo glorioso, porque se acerca el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero también un tiempo difícil. Y el apóstol predicaba hoy acerca del sentido común. Tampoco vamos a platicar de esto, pero el día viernes habló algo de lo cual nosotros sí debemos estar haciendo énfasis. Debemos estar haciendo énfasis, y son las manifestaciones del Espíritu Santo, y una de las manifestaciones del Espíritu Santo es la gracia. Entonces, el apóstol empezó a enseñarnos el día de ayer acerca de la vida de Pablo como una enseñanza para la iglesia, como un pequeño mapa en el cual nosotros nos podemos orientar en la vida de Pablo. Y cuando nos vamos a 2 Timoteo 4:6, el apóstol Pablo le está hablando a su discípulo: mira, Timoteo, yo ya estoy a punto para ser derramado como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. ¿Ok? Cuando nosotros vemos ese tiempo de partida, es una palabra que en el griego se dice aneulesis, de ahí viene la palabra análisis, pero que en realidad lo que está diciendo es una analogía, porque esa palabra se usaba para referirse cuando se desataban las amarras de los barcos antes de partir del puerto. Entonces lo que el apóstol está diciendo es el tiempo de partir. Por eso algunos ponen de mi partida. Ha llegado el tiempo de que zarpe esta nave. Ha llegado. Y muchos teólogos han dicho que está hablando de que Pedro le está diciendo a Timoteo que lo van a matar. Pero no es eso lo que está hablando el apóstol Pablo en eso, porque el apóstol Pablo dijo 2 cosas muy contundentes, ¿ok? 1 Corintios 15:51. Fíjese bien. He aquí, os digo un misterio.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y entonces viene el apóstol Pablo y está diciendo, no todos vamos a conocer la tumba. Porque acuérdese que los cristianos consagrados no mueren, los cristianos no mueren, los cristianos duermen. A eso se está refiriendo. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos. Pero él, con los chapinismos que usamos, él se metió en el tamal, ¿ok? Yo no voy a dormir, yo no voy a morir. Los teólogos vienen y adversan esto diciendo que la revelación de Pablo fue progresiva y después entendió que se iba a morir. Pero si nosotros aplicamos ese concepto a la Biblia, entonces tenemos que decir que muchas de las cosas que habló Pablo antes de 1 Corintios 15:1, que fue de las primeras cartas que escribió, no era cierto, porque no tenía revelación completa. Y cuando empieza en 1 Corintios 15 a decir varias cosas, dice, esto os lo digo por revelación del Señor. Y dice algunas cosas y después dice, no todos dormiremos. O sea, Pablo estaba seguro que él no iba a morir. Y de ahí le puse a la par 1 Tesalonicenses 4:17, le puse una versión moderna Prat que dice, luego nosotros los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Nosotros los vivientes. El original no dice que los que hayamos quedado, sino los que hayamos permanecido. Entonces, el apóstol Pablo nos está hablando de que él no va a morir por revelación del Señor, que él tiene la oportunidad de no ver muerte. Entonces, cuando él dice el tiempo de mi partida, la ofrenda de libación está hablando que va a ser llevado a la manera de que fue llevado Elías. Y nosotros tenemos que entender, si el pacto en el cual vivimos, y que es el pacto que está viviendo Pablo en ese momento y sigue viviendo, es mejor que el pacto anterior. Y en el pacto anterior se llevaron al profeta Elías, se llevaron a Enoc arrebatados. ¿Por qué en el nuevo pacto no va a haber esto? ¿Por qué no va a haber arrebatamiento? ¿Por qué no va a haber arrebatamiento si es un pacto mejor? ¿Ok? Entonces, él está hablando de que va a ser arrebatado. Pero entonces nos empieza a decir el proceso que él llegó para el tiempo de su partida. Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Okay? En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Entonces, nosotros, hay cosas en la Biblia que Dios nos pide amar. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Una versión dice con toda tu hacienda. Ok. Pero también tenemos que amar la verdad. Dice que por cuanto no tuvieron amor por la verdad, Dios les va a mandar un espíritu de error. Pero los que amaron la verdad, no les va a enviar un espíritu de error. Entonces, se ama a Dios, pero se ama la verdad. Se ama la paz. La Biblia habla de los que aman la paz. Entonces, se ama la paz. Pero aquí Pablo está haciendo referencia a esto, a los que aman su venida. Entonces, cuando amamos al Señor, una de las cosas que debemos amar es su venida, su venida, su venida. Y hemos visto y hemos hablado que la venida del Señor, y está hablando la venida de Cristo, está hablando de la parucía de Cristo, se divide
en 3 grandes tiempos, al igual que su primera venida. Una parte en secreto, una parte pública, ¿ok? Y en el antiguo pacto resucitado y en el nuevo pacto, una en secreto, una Israel y una pública donde todo ojo lo verá. Entonces, su segunda venida se divide en 3, le repito, en secreto, a Israel, a la mitad de la tribulación, y al final de la gran tribulación, cuando todo ojo le verá, aún los que lo traspasaron. Es decir, los que lo traspasaron van a volverlo a ver. Muy bien. Entonces, cuando yo veo esto y lo que nos enseñaba el apóstol, yo lo primero que miro, y esto nos ha enseñado el apóstol, es que Pablo está corriendo la carrera. Y la carrera, eso es personal. Eso es totalmente personal. La carrera es personal. ¿Ya? La carrera es la vida de Pablo. La carrera es nuestra vida. Entonces él dice, he corrido la carrera. Pero mientras voy en esta carrera de la vida, ¿ok? He hecho 2 cosas a la par de correr. He peleado la batalla y he guardado la fe. Ok. Entonces, la batalla que él habla, lo habla desde un punto de vista ministerial. Esa es la batalla que él ha librado. Su batalla por ministerial. Aunque él libró batallas personales y nosotros también tenemos que librar batallas personales. Y lo otro que él dice es, he guardado la fe. Ok, muy bien. Pero en esa carrera donde él está haciendo estas 2 cosas, bueno, 3, está corriendo, esa es su vida, está peleando la batalla, ese es el ministerio, está guardando la fe, ok. De repente dice, llegó el tiempo de mi partida. Mi carrera aquí terminó. Mi carrera aquí terminó y es el tiempo de que yo sea llevado. ¿A dónde? A la tierra de los vivientes. ¿Existe la tierra de los vivientes? Sí. ¿Dónde la vemos? La tierra de los vivientes es un espacio donde la gente la gente es sacada de la tierra para que no vea muerte. Eso lo dice de Enoc, cuando dice que no se lo encontró más a Enoc porque Dios se lo llevó para que no viera muerte. Entonces, los que no miran muerte, los vivientes, cuando alcanzan esta estatura, son sacados de la tierra para que no vean muerte. Si los dejan en la tierra, van a ver muerte. Ok, entonces, ¿a dónde fue la partida de Pablo? A la tierra de los vivientes. ¿Y qué va a hacer a la tierra de los vivientes? Pues al menos lo que él dice, una de las cosas, porque yo no creo que el Señor los tenga allá en una hamaca con un coco, no, yo creo que los tiene trabajando. Ok, la tierra de los vivientes. ¿Por qué le digo eso? Porque Elías va a regresar a la tierra a seguir trabajando. ¿Y qué dice? ¿Qué pasa en la tierra de los vivientes? ¿Qué está esperando él allá? El día que le pongan la corona de justicia. Ok. La corona de justicia. La corona de vida, que es otra corona que también él espera para este día en otros pasajes contextuales. ¿En dónde se la van a dar? En aquel día. Entonces, ¿en qué día? Ok. En este día de 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Aquel día es el día que le van a dar la corona, es el día del Bimá de Cristo, porque ahí es para galardón. Entonces en aquel día le van a dar su corona de justicia, su transformación. Pero mientras tanto, él está en la tierra de los vivientes. Ok, ahora bien, esta es la vida del apóstol Pablo, pero nos está dejando un croquis,
un mapa, algo así como un rally, donde a usted le dan indicaciones y ya que llegó a cierto lugar, ahí encuentra otras indicaciones para proseguir. Eso es lo que nos están dando. Indicaciones para. ¿En quién? En la vida de Pablo. De la misma manera que nosotros vemos, por ejemplo, que José es figura del Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, también hay entidades, personajes que prefiguran a la iglesia y entre ellos la vida de Pablo. Entonces, nosotros tenemos que correr la carrera, nosotros tenemos que pelear la batalla, nosotros tenemos que guardar la fe, porque va a llegar un tiempo en que vamos a partir. Esta carrera se va a terminar. Yo en lo particular le ruego a Dios por usted y por mí que sea para un tiempo de arrebatamiento, porque nos podemos enfrentar al que el tiempo de nuestra partida Dios lo determinó antes del tiempo del arrebatamiento. Y entonces vamos a partir de todas maneras, pero tenemos que correr la carrera, tenemos que pelear la batalla, tenemos que guardar la fe. Entonces nosotros vamos a tener un tiempo de partida. Ok, si morimos en Cristo a nuestras pasiones, si morimos en Cristo a nuestros deseos, si morimos en Cristo a nuestra carne, si morimos en Cristo a tantas cosas que tenemos que morir, entonces se va a cumplir en nosotros. Si los muertos en Cristo resucitarán primero. Son aquellos cristianos que el Señor Jesús permitió que durmieran, pero que en vida murieron. Le repito, a sus pasiones, murieron a sus deseos, murieron a sus metas, murieron a la carne, hicieron morir el hombre viejo. Entonces, van a ir a la tumba, van a dormir, pero este día, en aquel día, van a resucitar y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los vivientes, esperemos que podamos decir así nosotros, ¿ok? Seremos transformados y nos van a dar la corona de justicia. Ok. Ok, bueno, sigamos pues. Ya me iba a ir por otro lado, pero sigamos por acá. Ahora bien, fíjese bien. Esto es muy importante porque viene Pablo y le tiene que decir a Timoteo, ok, y el tiempo de mi partida llegó. ¿Y cómo lo supo? Por revelación. Dios le revela, y lo vemos en la Biblia, algunos de sus ministros, Dios le revela cuándo es que van a partir con el Señor. Por ejemplo, David sabía cuándo iba a partir y llama a su hijo Salomón y le dice, mira Salomón, yo voy por el camino que van todos los hombres. O sea, yo, Salomón, me voy a morir. La Biblia dice que David murió en buena vejez. Entonces, quiere decir que ya estaba viejito. ¿Ok? Interesante, en buena vejez, eso quiere decir que hay mala vejez y Dios nos guarde. Pero bueno, entonces murió en buena vejez y cuando supo que iba a partir, llamó a Salomón y le dijo lo que le tenía que decir. Nosotros vemos a Jacob. Él supo el día que iba a morir, el día que supo que iba a morir. Vino y llamó a sus hijos y les profetizó. No se puso a chillar, me voy a morir, ¿qué van a hacer? No se van a pelear, ya los conozco. Vos no. Les dijo, hijos de Jacob, oigan lo que les va a venir a ustedes. Y les profetizó. Y en el Nuevo Testamento dice que él murió adorando, apoyado en su bastón. Él sabía cuándo iba a morir. Entonces, los supieron por revelación. Entonces Pablo tuvo revelación de que iba a partir. Pero cuando nosotros vemos la vida de Pablo, las cosas que eran un misterio que Dios le quería revelar, usualmente lo hacía con una manifestación en secreto de parte del Señor Jesucristo.
el Señor Jesús se le aparece a Pablo y le ministra Santa Cena. Y él dice, yo recibí esto del Señor, yo recibí esto del Señor Jesucristo. Está diciendo, el Señor me ministró Santa Cena, que en el día y relata lo que sucedió en la Santa Cena. Yo lo recibí del Señor. Entonces, Pablo tenía, hay varias palabras para decir que el Señor se manifiesta, el Señor Jesús. Hay parucías, hay faneros, hay apocalipsis, hay ercomai, si no recuerdo si hay otra palabra más, son como 4 palabras de esto, ¿ok? Pero el Señor, el apóstol Pablo tuvo en secreto antes de irse una manifestación del Señor donde le revelaron, Pablo, mañana a tal hora. Está como aquel chiste de aquel cristiano que se le aparece un ángel y este cristiano era fanático del fútbol. Ah, no, miento, es un sueño, se le aparece un su amigo y le dice, te traigo una buena noticia. ¿Cuál? Le dice, en el cielo hay fútbol. De verdad. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que el domingo te toca partido. O sea, que se iba a morir el domingo. Ok, muy bien. Va. Entonces, revelación. El tiempo de la partida necesita una manifestación en secreto. Y nos han enseñado, y la Biblia nos enseña, que el Señor va a tener una manifestación en secreto antes del arrebatamiento, antes de llevarse a la iglesia. Al llevar a Cristo, el Señor va a tener faneros, va a tener manifestaciones, donde va a ministrar a su pueblo y va a prepararlo ¿para qué? Para el tiempo de la partida. Entonces nosotros necesitamos ese milagro de que el Señor se nos aparezca, que el Señor nos ministre antes del arrebatamiento, porque eso va a venir ¿a qué? A transformarnos y a prepararnos para ese tiempo de partida. Nosotros lo necesitamos urgentemente. Ok, bueno, aquí le tenía esto, ahora yo se lo acerqué un poquito. Aquí está. Tuvo una manifestación en su secreto que le dio revelación. Ahora bien, hay cosas que preceden, hay requisitos, hay cosas que abren la puerta, hay cosas que facilitan, hay cosas que son una especie de enzima. Una enzima es algo que se le echa algo y facilita una reacción química. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay cosas que nos van a llevar a abrir la puerta, nos van a facilitar, nos van a ser catabolizadores, van a ser enzimas para que nosotros podamos tener esa manifestación en secreto. Y el apóstol nos enseñaba que para la manifestación en secreto tenemos que tener santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, pero tenemos que buscar la paz. ¿Ok? Buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero antes de la paz está la misericordia, o sea, la misericordia abre la puerta a la paz abre la puerta a la santidad y la santidad le abre la puerta, nos abre la puerta a poder gozar de esa manifestación en secreto. Ok, pero la misericordia está relacionada con la comunión con el Espíritu Santo. Y la comunión con el Espíritu Santo está relacionada con el amor de Dios. Y el amor de Dios está relacionado con la gracia. Cada una de estas, la santidad está relacionada con la gracia. La paz está relacionada con la gracia. La misericordia está relacionada con la gracia. La comunión está con el Espíritu Santo es parte de la gracia que Dios nos dio. El amor de Dios se manifiesta a través de su gracia.
nuestra vida con el Señor empieza con la gracia. Porque la Biblia dice, por gracia sois salvos. Si nosotros no fuéramos salvos, no tendríamos todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que nos sobra. Entonces, nuestra redención empieza con la gracia. Y este camino que permite que el cristiano pueda tener una manifestación en secreto, una parucía, ¿ok? Lo facilita, le repito, la santidad. Y lo que nos lleva a la santidad es la paz. Y lo que nos lleva a la paz es la misericordia. Y lo que nos lleva a la misericordia y la comunión con el Espíritu Santo. Y lo que nos lleva a la comunión con el Espíritu Santo es el amor de Dios. Y lo que nos lleva al amor de Dios es la gracia. La gracia. La gracia. Ok, muy bien. Ahora bien, ¿dónde vemos esta serie de sucesos que culminan o le abren la puerta a la manifestación en secreto? Fíjese bien. Eso lo vamos a encontrar con el apóstol Pablo. La paz, la santidad y la manifestación en secreto la encontramos en Hebreos 12:14. La misericordia y la paz en 2 Timoteo 1:2. Y la comunión del Espíritu Santo en 2 Corintios 13:14. Ok. Y la gracia la encontramos y estas que les dije, lo encontramos en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Ok. Ahora bien, fíjese bien. Mire pues. El apóstol Pablo dice lo siguiente. El apóstol Pablo dejó encriptados mensajes para que aquel que los quiera entender, pues que los entienda. Fíjese bien, mire pues, 2 Tesalonicenses 3:17. Mire pues, este saludo es de mi mano. Está terminando la carta a la 2 Tesalonicenses el apóstol Pablo. Así es mi firma en todas mis cartas, tal como escribo. ¿Ok? Tal como escribo. Muy bien. Le pongo el mismo versículo en esta versión que se llama Nuevo Mundo, 2 Tesalonicenses 3:17. Aquí está mi saludo de Pablo, de mi propia mano, que es una señal en toda carta. Así os escribo. Pero mire cómo dice la Biblia textual. El saludo es de mi mano, de Pablo, lo cual es contraseña en toda epístola. Así escribo. Eso quiere decir que si uno encontrara en este tiempo a qué se refiere Pablo, uno podría hackearle la computadora a Pablo o el teléfono. ¿Por qué? Porque uno va a saber cuál es su contraseña. Entonces, el apóstol Pablo dejó una contraseña, dejó una señal, una firma en sus cartas, dejó un mensaje en sus cartas. Ok, muy bien. Ahora, y ese mensaje, fíjese bien, el saludo es de mi mano, de Pablo, lo cual es contraseña en toda epístola. Así escribo. Entonces, la firma de lo que el apóstol Pablo hacía, la dejaba en cada una de sus cartas. Ok. Veamos la firma. Empecemos con Hebreos 12:14. Ok. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Buscar la paz con todos, ¿ok? Y la santidad, sin la cual nadie tendrá una manifestación en secreto del Señor. Para que el Señor se me manifieste, yo necesito tener santidad. Y para poder encontrar la santidad, yo tengo que buscar la paz. Entonces, buscar la paz
y la santidad, sin la cual no van a tener una manifestación en secreto y por lo tanto no van a saber cuál es el día del arrebatamiento. Ok, muy bien. Pero veamos, sigamos pues. Vamos a ver qué estoy haciendo yo acá. No, era aquí y era acá. Muy bien. Ahora mire pues, empecemos. Todas las cartas del apóstol Pablo, todas, dicen gracia. Las 14 dicen gracia y algunas solamente dicen gracia. Pero hay algunas en las cuales el apóstol Pablo les pone una pareja o otros dos complementos. Y cuando uno ve, están en orden cronológico, de acuerdo como están las cartas colocadas en el orden de la Biblia. Porque no todas esas cartas de ese orden no es en orden cronológico. Pero esto sí lo pone en el orden que se despide. ¿Ok? Viene el apóstol Pablo, quienes hicieron la Biblia y Dios, inspirados por él, los dejó, dándonos ese croquis, ese mapa, para poder prepararnos, para poder ver al Señor en secreto. Ok, muy bien. Entonces lo primero es buscar la paz y la santidad. Buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Según de Timoteo 1:2, se está despidiendo. A Timoteo, aquí está saludando. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz. ¿Qué está antes de la santidad? La paz. ¿Qué está antes de la paz? La misericordia. Gracia, misericordia y paz. ¿Dónde buscar la paz y la santidad? ¿Dónde voy a encontrar la santidad? En la paz. ¿Dónde voy a encontrar la paz? Gracia y misericordia. La voy a encontrar en la misericordia. En la misericordia voy a encontrar la paz. Y si encuentro la paz, voy a encontrar la santidad. Y si alcanzo la santidad que Dios demanda de mí, se me va a manifestar en secreto y me va a decir, ok, es el tiempo de la partida. Así que prepárate. Muy bien. Ok. Ahora vayamos con la segunda, con esta. Mire pues. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces, ok. La gracia, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Según de Corintios está antes que según de Timoteo. Según de Timoteo está antes que Hebreos 12:14. En el orden en que están colocados los libros dentro de la Biblia, ¿sí? El apóstol Pablo nos va dando. En todos está la gracia. Pero la gracia que me va a traer, amor de Dios. El amor de Dios que me va a traer, comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el siguiente saludo en la siguiente carta? Gracia, misericordia y paz. Entonces la misericordia me va a llevar a la paz a la santidad y la santidad a la parucía, a la manifestación en secreto del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros debiésemos poder medirnos idealmente con la ayuda del Espíritu Santo, y muchas veces la Santa Cena es el momento
indicado para hacerlo, porque dice, pruébese cada uno a sí mismo. Entonces, nosotros vamos a ser pesados, pero Dios nos da una oportunidad de pesarnos, de probarnos a nosotros mismos cómo estamos. Entonces nosotros tenemos que entender y saber qué grado de santidad tenemos. No podemos ser santos como quisiéramos. ¿Por qué? Porque es un proceso. Pero en este proceso, ¿cómo está mi santidad? Yo te apuesto que tú eres mucho más santo ahora de cuando te convertiste. Ya no haces las cosas que hacías. Y si las haces, pues necesitas santificarte. Y para santificarte, ¿ok? Si estás haciendo las cosas mal, lo primero que tienes que hacer es buscar la paz con Dios. Y la Biblia dice que nosotros tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, si alguien no tiene santidad, lo primero que debe hacer es buscar la paz con Dios, buscar la paz con todos. Entonces, lo primero es buscar la paz con Dios para poder alcanzar santidad. Ok. Necesitamos misericordia para encontrar la paz. Pero aquí la cosa no es solamente que vamos a recibir paz, es un poquito complejo, porque el versículo le dice buscar la paz, ¿ok? Pero el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da, yo os la doy. Entonces la pregunta es, bueno, ¿la tengo que recibir o la tengo que buscar? La tengo que recibir, pero también la tengo que buscar. Buscar la paz con todos. Ok. Nosotros estamos en paz con Dios. Ok. Lo siguiente, estar en paz, es con nosotros mismos. Nadie puede estar en paz con los demás si no está en paz consigo mismo. Ok. Ya que estoy en paz con Dios y estoy en paz conmigo, entonces yo voy a estar en paz con los que tengo alrededor, con los de mi casa. Pero hay veces que ni con los de la casa hay paz. Entonces, ahí ya recibí la paz. Estoy en paz con Dios. Ahora tengo que estar en paz conmigo. Me tengo que, fíjese bien, para estar en paz conmigo, tengo que ser misericordioso conmigo. No tengo que ser tapadera conmigo. No. Tengo que ser misericordioso. Porque hay muchos cristianos que no tienen paz, que están acusados, no tienen paz. Se enferman de algo y dicen, castigo por aquello que hice hace 40 años, ya no tienen paz. No están en paz consigo, no se tienen misericordia. Y no están en paz consigo, no pueden estar en paz con otros. Y puede imaginarse, la paz alcanza hasta que la Biblia dice que el hombre que teme a Jehová estará en paz aún con sus enemigos. Entonces eso alcanza. Entonces, para tener santidad necesito paz. Para tener paz necesito misericordia. Necesito tener misericordia conmigo mismo y necesito tener misericordia con los cercanos y necesito tener misericordia aún con aquellos que no son mis cercanos y necesito tener misericordia aún de aquellos que se consideran mis enemigos. Y eso me va a conducir a la paz. Y cuando esté en paz, eso me va a conducir a la santidad. ¿Ok? Y no puedo tener misericordia si no tengo comunión con el Espíritu Santo. ¿Ya? Porque Él es el Espíritu Santo. Él es el que nos mueve a misericordia. Él es el que cambia nuestras entrañas y nos da entrañas de misericordia.
Si no, no se puede. Siendo cristianos, si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos ser misericordiosos. ¿Y cómo adquirimos la comunión con el Espíritu Santo? Eso es porque Dios nos ama. Y Dios derramó su amor en nosotros, ¿por qué? Por gracia. Entonces, lo que tenemos que buscar es lo que nos va a llevar a la santidad. ¿Y qué nos va a llevar a la santidad? Primeramente, la gracia. La gracia. La gracia. Es que la gracia es, pero poderosa, poderosísima. Ahí está aquella mujer Esther, que la meten al concurso de belleza para ver si se va a casar o no con el rey Asuero, si ella va a ser la próxima reina. La meten a Miss Babilonia y para ver, porque él va a buscar esposa. Y lo primero con lo que se encuentra Esther es que dice que se encontró gracia con el jefe de los eunucos. Viene Dios y mete a Esther y le da gracia. Pero Hegai es figura del Espíritu Santo. Entonces le enseña cómo vestirse, cómo perfumarse, la purifican en mirra, después aloes y después la preparan. Y cuando entra a la alcoba a conocer al rey, dice literalmente que halló gracia delante de los ojos de Asuero. Halló gracia. No es solamente que Asuero haya dicho que patojona, porque dice la Biblia que era hermosa, de hermoso parecer. No solamente eso, sino halló gracia. Y ya que halló gracia, se volvió reina. Y ya siendo reina, halló gracia nuevamente delante del rey para salvar a su pueblo, al pueblo de los judíos. Halló gracia. Entonces la gracia lleva a la gente. Mire, usted mira la historia de José y la Biblia dice que halló gracia ante Potifar, dice que halló gracia ante el carcelero. Y todo ese proceso de dificultad que pasó lo hizo acompañado de la gracia, acompañado de la gracia. La gracia es poderosa y la gracia nos debe llevar al tiempo de nuestra partida, que nos sea revelado el tiempo de nuestra partida y que estemos preparados, que seamos hallados por dignos, que tengamos fuerzas para escapar del tiempo de las cosas que vendrán, que podamos partir y estar en presencia del Señor Jesucristo, en el bautismo de Cristo, y que por gracia no salgamos avergonzados, no nos retiremos avergonzados. Necesitamos gracia, gracia, gracia. Y necesitamos aprender dónde obtener la gracia de Dios. Yo con esto termino. Lo primero que le voy a decir es esto. La Biblia dice que el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el trono, el arca del pacto. Y al arca del pacto se le llama el trono de la gracia. Y entonces dice el libro de Hebreos que en su cuerpo fue partido el velo que nos separaba ¿de qué? Del trono de la gracia. Y cuando fue partido el velo y el camino que se hizo por su sangre, nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, para hallar misericordia. Entonces, donde hay gracia donde se recibe la gracia, se recibe en el arca del pacto.
¿Y qué es el arca del pacto? Sino el Señor Jesucristo, madera de acacia forrada de oro por fuera y por dentro. Cristo, hombre, manifestado en gloria, que no dejó su cuerpo en la tierra, sino fue arrebatado con su cuerpo, con carne y huesos. Ok, y adentro de esa arca estaban las tablas de la ley que representan al Padre. Estaba la vara de Aarón que reverdeció en una noche, que representa al Espíritu Santo. Y estaba aquel recipiente que contenía el maná que no se podría, que es el maná que representa al Hijo. ¿Dentro de qué? De esa arca. Y esa arca es Jesús. Y la Biblia dice que en él está contenida corporalmente la plenitud de la deidad. Ok. Primer lugar para encontrar la gracia, el lugar santísimo. El lugar santísimo. El lugar santísimo. Debemos aprender a entrar al lugar santísimo, porque ahí vamos a encontrar gracia. Amén, amén y amén. Yo aquí lo voy a dejar por razones de tiempo. Y no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna aportación. James Luna, levantaste tu mano. Fui yo. Hermana. Y Anita, ahora no la veo. Ahí está que tiene fiebre, Tiene calentura. síntomas de gripe. Ay, pobre Anita. Y se quedó, me dijo que le dijera, pero fíjese, papá, que llovió tan recio que no se oía casi nada. Ay, que lo lamento. Pero yo deduje ahí más o menos porque oí la prédica también. Entonces, ahí reuní piezas. Va, amén. Pero sí que linda la prédica, la enseñanza está preciosa. Y yo quería preguntarle, cuando hablamos de la gracia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es como una, al decir la gracia, es como una ayuda. Ayuda que nos da. Es más que una ayuda. La gracia. Da una fortaleza. Porque, mire, pues, dice, por gracia sois salvos. O sea, ahí no es una ayuda. O sea, la palabra, lo que en realidad significa es, y como lo ponen los teólogos, es un favor inmerecido. O sea, yo no merecía ser salvado y Dios me salvó. Exacto. Eso es gracia. Pero definir solo la gracia en solo ese término. Solo la palabra. Nos quedaríamos con un concepto muy pobre de la gracia. Porque fíjese que, imagínese cómo es la gracia. Que en 2 Timoteo 1:9 dice que nos fue dado gracia en Cristo Jesús desde la eternidad. Amén. O sea, la gracia viene operando a favor de nosotros. Sí. Desde antes que viniéramos a este mundo. O sea, que darnos la gracia es un poder que nos va a ayudar, por ejemplo, a vencer lo malo que hay en nosotros. Sí, algo así le quise decir y como que no me supe explicar. Siento que es eso, como una fortaleza, como poder encontrar el favor en cualquier lugar porque estamos llenos de la gracia de Dios, algo así. Pero va mucho más allá. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que algunos han afrentado al Espíritu de gracia. Y el Espíritu de gracia es el Espíritu Santo. Sí. Entonces, la gracia aquí vendría a constituirse en un personaje. Algo único. Sí, un personaje. La gracia es el Espíritu Santo, es parte de Dios. O sea,
quedarse como un favor inmerecido, solamente como un poder para vencer esto. Yo a mi criterio personal es todavía, o sea, entendemos muy Algo más fuerte. Ajá. Sí, como le digo, es un personaje, es el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, es parte del concepto de gracia. Amén. Amén, papá, gracias. Sí, yo tenía no era duda, es que yo no encuentro palabras para hablar de la gracia de Dios, pero siento que estar bajo la gracia de Dios es como tenerlo a Él, pues, ¿verdad? Más o menos es tenerlo todo. Y eso requiere de un esfuerzo de nosotros como orar, discipularnos, humillarnos, para poder obtener esa gracia, pienso yo, ¿verdad? Y hacer las cosas, pues ahí sí que lo mejor que podamos para el Señor, va, y buscar la santidad y la paz que decía usted. Amén. Amén. Amén, papá. Gracias hoy. Amén. Hermana Elsa. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano pastor. Dios le bendiga, hermanos. Hermana Elsa. Solo como pregunta o aportación, podría ser también que la gracia se derrama ante un corazón humilde, ¿verdad? De esta forma se llena del Espíritu Santo y hace derramar la gracia sobre nosotros, ¿verdad, pastor? Tienen, o sea, hay cosas que hay que ir entendiendo. O sea, Dios da su gracia, dice, a los humildes. Y al altivo mira de lejos. Entonces, amén. hay cosas que Dios le gusta y cuando las mira, Él derrama de su gracia, derrama de su favor. Amén, así es. Bueno, entonces sí, podría ser de que entre más humilde tengamos nuestro corazón, o sea, una humildad reverente al Señor, ¿verdad? No otra clase de humildad que a veces se confunde, ¿va? Entonces, nos llenamos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos llenamos de paz, de misericordia y de gracia, ¿verdad? Exactamente. Miren, la gracia hay que, como le digo, hay que entenderla, porque del Señor Jesucristo dice que el niño crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, el mismo Jesús tuvo que encontrar gracia y crecer en gracia. O sea, es un término, creo yo, que es muy amplio y que la cristiandad lo ha conocido, lo ha entendido muy poco. Porque, por ejemplo, Noé dice que, ¿por qué escogieron a Noé? Fíjense, Noé dice que era un hombre recto, íntegro, perfecto en sus corazones, en sus generaciones. Pero si uno lee, dice, y Noé encontró gracia delante de Dios. Y como encontró gracia, entonces dijo, bueno, voy a matar a todos menos a este y a su familia. Entonces encontró gracia delante de Dios. La gracia es como una llave que abre el corazón de Dios para bendecirlo a uno. Amén. Y la arrastra con ello también a nuestra familia, ¿verdad, pastor? Sí. Muchas gracias, hermano. Amén. Amén. Que el Señor bendiga. Amén, amén. Vamos a ver si alguien más tiene alguna aportación. ¿No? Hermana Alison López, hermana Dina, Dios le bendiga. Bendiciones, hermano, Dios le bendiga. Fíjese, hermano, yo tengo una pregunta. Usted estaba diciendo sobre el secreto, yo que eso es parte de la intimidad con Dios que uno tiene, hermano pastor. La manifestación en secreto, no, la manifestación en secreto es, o sea, uno ora y tiene intimidad con el Espíritu Santo,
uno está orando y todo. No, pero esta manifestación es secreto. Es que el Señor Jesús se va a aparecer y le va a decir, bueno, como te portaste bien, o como te ayudé a que te portaras bien. El día del arrebatamiento es el 10 de octubre del 2023. Así que prepárate. Pero no le vayas a decir a nadie. Te vas a dar cuenta de que otros saben, porque ya me desaparecí. Eso es que es un milagro, es una aparición del Señor. Cuando hablamos de la aparición en secreto, es que lo vamos a ver, lo vamos a oír, se va a dejar aún preguntar, así como se les aparecía resucitado a los apóstoles de esa manera. Amén, hermano. Así dije, bueno, me hice esa pregunta, dije, porque, bueno, cuando uno busca del Señor y en la intimidad, uno tiene a veces cosas muy bonitas de parte de Dios que recibe de Él, ¿verdad? Que a veces uno tiene que callar, como dice usted. Ajá. Pero no va a ser una visión. No, pues, No, sino que se va a aparecer. qué bendición, hermano pastor. Amén. Ay, a eso se refiere la manifestación en secreto. Perdonen, hermanos. Buenas noches, hermano pastor. Amén, hermana Dina, Dios la bendiga. No sé si esa es una, ¿cómo le dijera yo? Una de las cuales que uno puede alcanzar la gracia también es reconociendo sus defectos, ¿verdad, hermano pastor? Delante de Dios. Sí. Y reconociendo las faltas y las fallas que uno ha cometido delante de Él. Exactamente. Sí. Hermano pastor. Amén. Gracias, hermana Dina. Feliz noche, hermanos. Bendiciones. Amén, amén. Hermana Raquel. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Bendiciones. Yo tengo una duda, pero como lo que yo entendí que la comunión con el Espíritu Santo se obtiene por el amor y la misericordia de Dios, pero también por medio de la gracia. ¿Cómo uno obtiene gracia delante de los ojos de Dios? Ok. Eso lo tenemos que platicar. Porque como te digo, Esther halló gracia, pero con el eunuco, que es figura del Espíritu Santo. El eunuco la vio y dijo, esta patoja me cae bien y ya. Así es Dios. Entonces, pero para llegar a alcanzar la gracia con el rey, entonces, ¿qué fue lo que hizo Esther? Fue obediente a todo lo que le aconsejó Hegai, el Espíritu Santo. Tanto así que él le dijo cómo tenía que entrar vestida el día que fuera. Él escogió la ropa para que entrara delante del rey. Entonces, cuando somos obedientes a Dios, entonces encontramos gracia delante del rey. Una forma, por ejemplo, lo que decía hermana Elsa, que dice que Dios da gracia a los humildes, pero a los altivos mira de lejos. Entonces, ¿cómo se llama? Nosotros tenemos que ver una cosa ahí. Fíjate bien. Dios da gracia a los humildes, pero a los altivos mira de lejos. Eso quiere decir, te está comparando la gracia con lo contrario, mirar de lejos. Eso quiere decir que la gracia, el humilde, Dios se le acerca. Al altivo, Dios lo mira de lejos. Al humilde, Dios lo mira de cerca. Y se sale. No, ahí estás. Es que, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo alcanzas gracia? Siendo humilde. ¿Cómo alcanzas gracia?
siendo obediente. Solo dos cosas las que... Ok. ¿Cómo alcanzas gracia? Nosotros podemos entrar a suplicar al trono de la gracia. ¿Por medio de qué? En resumen, del sacrificio de Jesucristo. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Fe. Fe. Ok. Para creer que podemos estar ahí y para creer que vamos a recibir algo de Dios, porque hay muchos cristianos que se acercan y están bien, pero no creen que puedan recibir algo del Señor. Amén. Y ahí me surgió otra pregunta, ¿cómo sería una persona altiva delante de los ojos de Dios? Al altivo mira de lejos. Ahí tendríamos mucho que hablar. Un altivo es un creído, un autosuficiente, es un altivo. Alguien que no necesita de los demás, según él. Alguien que se considera súper santo, es un altivo. Te pongo un ejemplo delante de los ojos de Dios, ahí está en la Biblia, y el Señor Jesucristo les relata que que llegan dos al templo, y un publicano y un fariseo, y el publicano se hinca y dice, ten misericordia de mí, porque soy pecador, no soy digno ni siquiera de estar acá. En cambio, el fariseo llega y le dice, Señor, yo diezmo de todo lo que me das. Ayuno 3 veces a la semana. Yo merezco tu favor por las cosas que yo hago. Yo merezco tu favor. Entonces, se está poniendo él lo que él hace, diciéndole, Señor, con esto te pago tu gracia. En cambio, el otro le dice, yo no tengo derecho a la gracia, pero por favor, ten misericordia de mí. Entonces, el altivo es aquel que cree que por sus actos de santidad va a poder ponerse delante de Dios y hallar el favor de Dios. O sea, se acredita a su fuerza de voluntad, a sí mismo, su santidad. Ok, comprendo. Gracias, amén. Amén. Antes de que dé otro ejemplo, mejor cierro el micrófono. Dice. Amén, hermanos. Alondra, vamos con Alondra y después no sé si hermana Dina va a preguntar otra vez, pero o dejó levantadita su mano. ¿Qué papa soy yo? Esta pregunta. Contame. No solo una aportación de la humildad que tiene nuestro Señor Jesucristo, porque él mismo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Por su corazón. Entonces es algo que nos cuesta a nosotros ser humilde de corazón. Nos cuesta. Papá, añadiendo a eso, solo quiero saber algo. Usted nos está enseñando los pasos para ser arrebatados, ¿verdad? No, los pasos para poder alcanzar la manifestación en secreto. Va. Eso es cuando nosotros vamos manifestación en secreto, pero eso es cuando usted dice que él se manifiesta a sus, digámoslo así, hijos antes de ser arrebatados. Se te va a aparecer, lo vas a ver. ¿Puede ser en sueños? No. No. Lo vas a ver. Físicamente. Sí. Qué gran privilegio. Vas a estar despierto. Pues qué gran privilegio. Qué gran privilegio, porque ahí sí que va a tener que, como dice, ¿va? Escuchar la voz y seguir al pastor, ¿va? Porque como uno no conoce directamente o físicamente cómo es él, entonces uno se queda así como que... Ajá, pero es algo lindo. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que va a pasar. Gracias, papá. Amén. Amén, hermanos. No sé si tendrán alguna otra pregunta, aportación. Si no, pues entonces nos vamos a hacer la chuchumema. Porque a esta hora salía, a las 9 de la noche, salía en Canal 11, creo que salía,
La hora de dormir ha llegado ya. Amén, hermanos. Que el Señor Jesús los bendiga abundantemente. Y con la ayuda del Señor, nos vemos virtualmente el sábado y el domingo. Y se acuerda los 3 servicios. Amén. Ya me imaginé, papá, que iba a ver al Señor. No sé qué me va a pasar. Ay, Dios mío. Pidámosle al Señor. Pero todo es por gracia. Papá sabe que me pasó uno de estos días antes de que se vaya. Dice que estaba yo en adoración. Y fíjese que ya estaba sumergida ahí en el Señor. Y pero yo no sé, me asusté porque yo le estaba adorando y de repente yo dije, Rabí. Y regresé de donde estaba y me asusté, pero no susto de feo, sino de como sorprendida, que por cómo salió de mis labios eso, de decir así, fíjese, pero lloraba como usted no tiene idea, pero bien lindo. Qué bonito. Se los comparto. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, que pasen feliz noche. Con la ayuda del Señor, nos seguimos viendo. Amén, papá. Amén. Oremos para finalizar, por favor. Buen Señor Jesús, Dios bueno, Dios todopoderoso. Venimos delante de ti, oh Jehová Dios, dándote gracias, Señor Dios, por tu misericordia y por la gracia que tú has derramado en nosotros. Te solicitamos, Señor Dios, que derrames de esa gracia abundante, de esa gracia, papito lindo, que ha de acompañar, que ha de venir antes de la manifestación de tu Hijo Jesucristo, esa gracia en la cual nosotros tenemos que poner nuestra esperanza, porque has de ser tú en nosotros y tú por nosotros, oh Jehová Dios, quien nos haga alcanzar, Señor Dios Todopoderoso, ese día y que podamos, Señor Dios, estar gozosos en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Dios. Gracias. Amén. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Que Feliz pasen. noche, papá. Dios les bendiga, feliz noche. Bendiciones a Bendiciones. todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, feliz Dios les noche. bendiga, hermanos. Feliz noche. Adiós. Adiós. Buenas noches, Avi. Dios te bendiga. Me estoy cepillando. Te estás cepillando los dientes. Está bueno vos. Eso, pero bien cepillados, mano. Gracias. Adiós. Adiós. Pero-